Partes estáticas de una clase. Vamos a hablar de atributos y métodos estáticos. En primer lugar, identifiquemos cómo funcionan los atributos y operaciones regulares en una clase. Supongamos que tenemos esta clase, cuenta de blog, que tiene 3 atributos y una operación, y nosotros arrancamos a ejecutar el programa en este punto. El programa se ejecuta durante toda esta línea de tiempo hasta que llega a un final de programa. Durante la ejecución de ese programa, nosotros usamos la clase cuenta de blog para crear dos objetos. Un objeto que se llama cuenta 1 y un objeto que se llama cuenta 2. En el tiempo, cuenta 1 se crea primero que cuenta 2. Cuenta 2 se crea un poco más tarde. Y finalmente cuenta 1 se elimina en este punto de la ejecución del programa cuando cuenta 2 todavía está vivo, el cual se elimina un poco más tarde y al final del programa ya no tenemos ningún objeto. En esta ilustración básicamente nosotros podemos ver el ciclo de vida de dos objetos de esta clase. Y lo importante para entender acá es que cada uno de estos objetos tiene una copia o tiene una capacidad de mantener esos atributos encapsulados en el objeto. Entonces la información que está asociada a la cuenta número 1 arranca acá, termina acá y no se cruza con la información de la cuenta número 2 que arranca acá y termina acá. Estos atributos y esta información asociada al método es información regular, es decir, son atributos particulares que cada uno de los objetos va a tener de manera independiente de los otros objetos. Cuando estamos hablando de atributos estáticos, esos atributos funcionan de manera diferente. Lo primero que debemos notar es cómo se expresa el hecho de tener un atributo estático en un diagrama UML. Los atributos estáticos los reconocemos en el diagrama de clases porque están subrayados. Entonces acá tenemos un nuevo atributo, antes teníamos 3, ahora agregamos un atributo adicional que se llama contador de cuentas, es una variable de tipo entero, es privada y es estática porque está subrayada. Entonces este nuevo elemento es un elemento estático, es decir, es un elemento de la clase y se comporta diferente a los atributos regulares, como lo vamos a ver en este ciclo de vida. Acá nuevamente tenemos una clase que es cuenta de blog y arrancamos el programa en este punto. El programa se ejecuta durante cierto tiempo hasta que lo terminamos y durante esa ejecución del programa creamos dos objetos. La cuenta número 1 se crea a partir de este punto y ese objeto sobrevive hasta este punto cuando es eliminado. El objeto número 2 se crea más tarde y se elimina también más tarde antes de que se termine el programa. Y cada uno de esos dos objetos, cuenta 1 y cuenta 2, tiene una copia de los atributos regulares. Es decir, el nombre de la cuenta número 1 es diferente al nombre de la cuenta número 2 y así sucede con el resto de elementos regulares. Sin embargo, en la clase habíamos visto un elemento de clase o un elemento estático que se llama el contador de cuentas y ese atributo, por ser estático, no pertenece de manera independiente a alguno de los objetos que se creen durante la ejecución del sistema. Ese atributo es un atributo de la clase y ese atributo existe desde que se inicializa el programa, porque la clase está disponible desde cuando el programa arranca, hasta cuando el programa termina, porque la clase está disponible hasta cuando el programa termina. Entonces, ese atributo de clase o ese atributo estático es particular o funciona diferente o tiene un ciclo de vida diferente porque no va a pertenecer de manera particular a algún objeto, sino que siempre está disponible
para toda la clase. Nótese que la información que se contiene acá puede ser accedida por los objetos de la clase y todos van a tener el mismo contador, lo que significa que el contador no es independiente para cada objeto, sino que es en general un contador para toda la clase. Entonces, si nosotros en este programa quisiéramos llevar la cuenta de cuántas cuentas de blog han sido creadas durante la ejecución de este sistema, lo podemos hacer en este atributo estático de la siguiente manera. Cuando el objeto 1 se crea, incrementamos el valor en esta variable. Cuando la clase es inicializada, la variable es 0. Cuando creamos el objeto, ahora es 1. Más adelante, el programa sigue ejecutándose y en este punto se crea el objeto número 2. En ese momento, podemos actualizar la variable y ya no va a tener un valor 1, sino que le vamos a agregar otra instancia, lo que significa que en este momento o en este instante de tiempo, el contador se incrementa a 2. Cuando borramos el objeto 1, el contador retorna a 1 y cuando borramos el objeto 2, el contador retorna a 0, lo que significa que la variable está llevando la cuenta de cuántos objetos existen en un momento particular del programa. Y esto lo podemos lograr porque es un atributo estático. Si el atributo fuera un atributo regular, esa información solamente pertenece a un objeto y es algo que nosotros no queremos tener porque no tiene sentido tener un contador de objetos por cada objeto. Uno que funcione de manera global es lo que estamos buscando para este tipo de comportamiento. Ese es básicamente todo lo que tenemos que saber con respecto a atributos estáticos, que son elementos que se comparten para todos los objetos en una clase particular.